Hola, te saludo. Mi nombre es Miguel Ángel. Bienvenido, bienvenida al Antroporradio. Muchas gracias por escuchar, gracias por participar, por apoyar este proyecto independiente que es la Antroporradio. Vamos a profundizar sobre un tema que para mí es fundamental, que es la importancia del arte en el ser humano, la importancia de la educación artística en la formación integral del ser humano. ¿Para qué sirve el arte? ¿Es importante el arte en la vida de las personas? ¿Sirve de algo? ¿Sirve para algo? A través de la historia siempre han habido debates sobre qué es el arte, quién es el artista, qué es lo que se puede llamar arte, cuándo algo podría o no llamarse arte. Mi reflexión, que va a estar dividida en dos programas dado la amplitud de este tema, no busca dar respuesta de alguna forma o no estoy, digamos, preocupado por debatir en cuanto a qué es el arte puntualmente o quiénes son los artistas. Estos programas van a girar en torno más a la importancia del arte en los seres humanos, la importancia de la educación artística en la formación de la sociedad. Inevitablemente tocaremos el tema de la importancia del arte en los niños, en la formación, en las escuelas, en la crianza. Cómo el arte nos puede posibilitar otras formas de educación, otras formas de pedagogía, unos espacios más humanos, una sociedad diferente, más humana, más solidaria, más conciliadora. ¿El lenguaje artístico realmente es importante para entender las crisis del siglo XXI? Lo que hicimos en los anteriores programas, los que han seguido el Antroporradio desde el comienzo, fue entender un poco el mundo turbulento y nostálgico en el que está sumido el ser humano en el siglo XXI. Lo desarrollamos y lo profundicé a través de tres problemáticas puntuales. La pandemia, el COVID-19 y cómo esta pandemia ha transformado nuestras formas de vida. Por otro lado, la desigualdad global, el impacto económico, la pobreza, la hambruna, la precariedad en la que vivimos en el siglo XXI. Y el tercer elemento fue la devastación ecológica global, nuestro impacto como seres humanos al medio ambiente, el cambio climático, la extinción masiva de animales, el exceso de contaminación, el exceso de basuras. Luego de que profundizamos estas múltiples crisis, estas múltiples situaciones del ser humano en el siglo XXI, llegamos a un punto que para mí es crucial y es cómo enfrentarnos a estas crisis. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo podemos realmente posibilitar espacios de transformación, donde podamos enfrentarnos a estas múltiples crisis a través de acciones concretas, donde realmente podamos construir una sociedad alternativa, un ser humano alternativo? Por eso me parece importante que antes de hablar de cómo podemos transformar estas grandes situaciones y problemáticas mundiales, considero, al igual que lo hacía Paulo Freire, que lo primero es entenderlas, entender a qué nos estamos enfrentando para buscar posibilidades de acción, que yo considero que debemos verlas a los ojos, entenderlas, teorizarlas, profundizarlas, discutir a través de ellas, sensibilizarnos también a través del arte y comenzar a construir escenarios de reflexión y participación donde podamos enfrentarnos a estas múltiples crisis. Empoderarnos nuevamente en nuestro derecho, que ha sido violentamente arrebatado a través del tiempo, a examinar nuestros sentimientos más profundos y a expresarlos. En este aspecto creo que es importante la creación artística. Yo pienso que en tiempos de pandemia, el siglo XXI, la coyuntura actual nos arrincona con nosotros mismos. La inconformidad es generalizada y esto no lo podemos negar. En todos los países se están dando una serie de revueltas y movimientos. En Latinoamérica pasó el año pasado y este año sigue pasando. En Estados Unidos, en Europa, donde la sociedad está mostrando a través de la protesta, la cual considero legítima y necesaria, una inconformidad social con el sistema que venimos optando desde el siglo XX y que en el siglo XXI se ha hecho cada vez más insostenible. Yo creo que esta inconformidad nos presenta y nos muestra que es el tiempo perfecto para potenciar nuestras habilidades creativas, potenciarlas a través de la imaginación, la innovación, la inventiva, exponernos, hablar, construir a través del diálogo, participar en espacios de creación donde se posibilite el debate, la construcción de nuevos ideales y nuevos paradigmas, abandonar la queja y tomar la acción, dejar de lado la indiferencia, el individualismo. Yo considero que el momento exige mentes abiertas, rebeldes, insubordinadas, invitadas al difícil pero fructífero camino que nos conlleva a romper el ciclo, a abandonar la condición de esclavos, de clientes, de silenciados, sumisos, obedientes, convirtiéndonos por medio de la reflexión, el debate y la acción
en individuos ingeniosos, productivos, propositivos, comprometidos, emocionales, compasivos, sensibles frente al mundo en el que vivimos. Esto, evidentemente, yo lo planteo desde un punto de vista de la sociedad muy humanista, considerando siempre a través del humanismo que el ser humano tiene la posibilidad y la capacidad de perfeccionarse a sí mismo. También es un punto de vista de la filosofía existencialista, como decía Sartre. Nosotros somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Un poco la invitación es a no negar las crisis, no negar las inseguridades, no negar los miedos, no negar la depresión, no negar la ansiedad, no negar esa cantidad y esa atmósfera de situaciones problemáticas que todos nosotros vivimos y con las cuales convivimos día a día, sino que entenderlas, profundizarlas para poder enfrentarlas. Decía Paulo Freire, el ser humano no se puede enfrentar a algo que no entiende. El punto, pienso yo, es que cada día nos damos cuenta cómo el arte se nos presenta como una necesidad, no como una herramienta o un accesorio, como una prenda de vestir que me quito cuando quiera y uso solo cuando me conviene, sino que yo pienso que el arte hace parte de la vida, el arte es la vida misma. Por eso es que yo no quiero hablar sobre el arte que usan los seres humanos o el arte de los seres humanos. A mí me gusta mencionarlo, el arte de ser humano. El hecho de ser humano, de apropiarnos de nuestra identidad como humanidad, ya es un acto en sí mismo artístico. Por eso pienso yo que no se puede desligar el arte de la vida. Son una práctica en sí misma. Decía Sabater, nacemos humanos, pero eso no basta, tenemos también que llegar a serlo. Y esto me parece importante. Entonces el desarrollo humano es el despliegue de la humanidad. El devenir humano se refiere prácticamente al sentido que la persona le da a su mundo y que se da a sí mismo como individuo y como sociedad. El ser humano está vivo, el ser humano tiene potencia, el ser humano es capaz de sentir, capaz de conocer, capaz de aprender, tiene poder para hacer cosas y ejecutar acciones sobre el mundo para poder transformarlo de forma objetiva y subjetiva. El ser humano crea mundos posibles, recrea el mundo para apropiarse de él, para vivir en él. Construye sistemas simbólicos, representa la realidad. ¿Y cómo representa la realidad? A través del lenguaje, a través de la cultura, a través de la ciencia, a través del arte. Por esto es que los sistemas simbólicos, los creados como resultado de nuestra acción humana, merecen un estudio amplio y detenido. Siempre las obras artísticas han hecho parte de la cultura de los pueblos, ya sea que la manifestación artística sea de tipo mágico, decorativo, religioso, recreativo, funcional, pero nunca hemos podido separar el arte de los seres humanos. Pensemos en el arte rupestre. Miremos estas pinturas, estos dibujos, estas marcas que hizo el hombre prehistórico en la superficie de la cueva. Estos rebaños de bisontes. Esta creación es considerada una obra de arte, porque es una reflexión y una acción de un ser humano o de un grupo de seres humanos acerca de la mejor forma de representar su realidad, su tiempo y su espacio. Simbolización, representación y apropiación de la realidad por parte del hombre primitivo. Se podría entender, digamos, por un lado como un momento mágico de derroche de la creatividad, pero al mismo tiempo es una representación de una actividad muy concreta, de la casa, de la forma en cómo vivían. En este aspecto se conjugan lo estético y lo cotidiano. Pensemos, imaginémonos un momento a estos hombres prehistóricos pintando y dibujando sobre la superficie de la cueva. En esencia, están llevando a la práctica la posibilidad de reflexión y comprensión que todos los seres humanos llevamos a cabo. En últimas, el arte es lo que nos hace más humanos. De allí es que se considere, y yo estoy de acuerdo con esta afirmación, que el arte es la forma más elevada de la expresión humana. El arte equilibra al ser humano en la medida en que le permite proyectarse como una persona en la sociedad, conocerse a sí mismo para poder posteriormente comunicarse. Y el acto de comunicar ideas es el camino más directo para enriquecer la calidad de vida. Por eso es que considero que es importante insistir en el sentido transformador que ya planteaba Platón, cientos de años antes del nacimiento y muerte de Cristo, de la importancia del arte en el ser humano para encontrar y buscar y perseguir la belleza.
Decía Schiller, un escritor y uno de los grandes del pensamiento estético: no hay más camino para hacer racional al ser humano sensitivo que el de hacerlo antes estético. Es decir, no podemos separar el desarrollo intelectual del desarrollo de la sensibilidad. Y por eso es que considero que la educación artística no es simplemente una discusión de los colegios o de las universidades o de los artistas. Es un problema político, es un problema cultural, es una pregunta del ser humano. A través de la educación artística producimos conocimiento, estudiamos otras disciplinas, desarrollamos estrategias para promover la lectura, la escritura, fomentamos la práctica de valores como el respeto, la libertad, la solidaridad, la tolerancia. A través del arte discutimos y expresamos nuestros puntos de vista sobre múltiples problemáticas personales y sociales. La educación artística pretende formar un ser sensible frente a la vida. El arte nos sensibiliza frente al mundo. Nos da habilidades para percibir y enfocar el mundo desde un punto de vista estético. Entonces, como decía Herbert Reed, es que más que una educación para el arte, lo que se requiere es una educación a través del arte, buscando lograr por medio de la práctica artística el desarrollo de valores y actitudes positivas para el individuo, que posteriormente va a llevar a la sociedad. En este aspecto es que considero que es importante dar el debate sobre la inclusión de la educación artística en los colegios, sobre la importancia de la educación artística en los niños. El lenguaje estético va mucho más allá de la razón. Busca hacer visibles dimensiones del pensamiento como la imaginación, la emoción, la fantasía, la ternura, la sensibilidad, la creatividad. Nos permite recuperar el derecho que tenemos todos los seres humanos a expresarnos, a no pensar y a no sentir igual que las demás personas, buscando así formar individuos autónomos a través de la libertad, seres más humanos. Y en este punto es donde nos estamos dando cuenta de lo importante que es que los niños crezcan en ambientes donde se posibilite la expresión artística. Es desarrollar los modos por los cuales las mujeres y los hombres puedan, a través de su proceso educativo, interiorizar valores y formas de comportamiento basados en la ética del respeto mutuo, del respeto por la naturaleza, capaces de resolver diferencias a través del diálogo y el compromiso, abandonando la fuerza y la violencia como el único medio para resolver nuestras disputas y nuestras diferencias, y encontrando en la cooperación, en la participación y en la solidaridad el sueño de la mejora de un mundo común para todos. Se necesita y necesitamos cada día más, lo planteaba Freire hace un par de años, y hoy en día estos discursos de la pedagogía liberadora cada vez se hacen más importantes. Necesitamos cada vez más y se hace cada vez más urgente una educación pluralista, intercultural, tolerante. Y yo pienso que la creación artística, por la capacidad de simbolización que permite el arte, del cual ya estábamos hablando al comienzo del programa, nos da una oportunidad sin igual para favorecer estos procesos de pensamiento divergente. Por eso la educación artística no es una educación de las técnicas, cómo se pinta, cómo se dibuja o cómo se baila. Es una educación de la sensibilidad, de la estética a partir de lo individual y de lo colectivo. De alguna forma es crear un modo de pensamiento basado en la tolerancia ante la diversidad. En este aspecto, y hablando ya puntualmente de nuestra realidad colombiana, la educación artística podría convertirse en un medio para superar la violencia y el miedo que tanto se ha infundido en nuestro país. La clase de arte es como un escenario pedagógico de paz, de la solidaridad, del perdón. La clase de arte es como el espacio que favorece las ganas de vivir con dignidad. Educar los sentimientos, conocer cómo nos sentimos, conocer quiénes somos, negociar con nuestros conflictos personales. En síntesis, todo esto que estoy diciendo, pienso yo, posibilitaría a los niños, a las niñas y a los jóvenes colombianos, hablando de nuestra realidad cruel y sangrienta que hemos vivido por más de 60 años en Colombia, sumidos en la guerra, en la violencia, en la división, en la discriminación, en la indiferencia. Poner en marcha todos estos procesos para contribuir al desarrollo humano. Yo creo que esa es la tarea que nos compromete a todos nosotros los que somos educadores. Y ya he hablado también que cuando yo hablo de educadores no hablo del profesor que está sumido en la escuela y que trabaja por un sueldo, no. Yo estoy hablando de la acción misma, de la enseñanza, de la formación de la que hablaba Freire. Por eso es que la enseñanza y la pedagogía ya va mucho más allá de la escuela.
Porque la enseñanza, la formación, la crianza en sí misma, el cuidado de los demás, que es básicamente lo que le preocupa al docente y a la labor pedagógica en sí misma, trasciende el espacio de la escuela y se presenta en todos los espacios de la comunidad. Dicho esto, ¿por qué parece en la actualidad que el arte vive una realidad tan compleja? Porque existe un pensamiento colectivo que asume que el arte está recluido en los museos o que se asuma que la clase de artes en los colegios es el espacio para jugar o para molestar o para perder el tiempo. Porque existe un pensamiento colectivo que asume que el arte es solo cosa de los artistas. Porque nos es tan difícil asumir el arte de una forma también más democrática y más popular. El arte como algo, como un principio humano que es de todos y para todos. No como un lujo, sino como un derecho. Porque en el siglo XXI vemos que se le rinde más culto a la avaricia, a la repetición, al engaño, que a la creatividad, a la fantasía, a la imaginación. Yo pienso, al igual que lo hacía Ernst Bloch, que muchas de las problemáticas y de las crisis que trabajamos en los anteriores programas nacen de esta aberrante naturaleza humana que le rinde tributo más a la apariencia que a lo esencial. Yo pienso que estamos tan sobreexpuestos a tantos estímulos y a tantos estímulos a través de la red de información, las redes sociales, la comunicación. Todo esto nos satura tanto que la capacidad de sorpresa se desvanece. Esto provoca evidentemente un desencanto por la belleza. Dejamos de buscar lo sublime, como decía Kant, y nos hundimos en una simple y mera observación superficial, una observación vacía, carente de pasión y carente de entusiasmo. Kant, en la Crítica a la razón práctica, un texto de 1788, argumenta lo siguiente. Es única y exclusivamente la belleza quien puede dar al hombre su carácter social. El gusto, por sí solo, da armonía a la sociedad, porque otorga armonía al individuo. Todas las demás formas de representación dividen al hombre, porque se basan exclusivamente en su componente sensible o en su componente espiritual. Solo la representación bella completa al ser del hombre, porque en ella han de coincidir necesariamente sus otras dos naturalezas. Y esto me parece importante, esa búsqueda de la belleza y esa búsqueda de lo sublime. Y aquí habría que matizar el punto porque podríamos entrar en una discusión súper larga de la belleza subjetiva, lo que es bello para mí puede que no sea para ti, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy de acuerdo con Kant y según como yo lo entiendo, se habla de una belleza más como esa búsqueda y ese anhelo de la libertad. Como esa búsqueda de la belleza en nosotros mismos, porque nosotros mismos, cada uno de nosotros a través del arte y a través de esta práctica artística buscamos la belleza dentro de nosotros. Más allá de lo que para cada uno de nosotros se pueda teorizar o contextualizar qué es lo que es bello o no. Pero esa sola intención de buscar y recrear la belleza de la naturaleza es lo que el arte nos permite y que las formas de globalización y esclavización y de precariedad y de enajenación de los sujetos que permite el capitalismo salvaje del siglo XXI es lo que estamos perdiendo. No nos preocupa la belleza, no nos preocupa lo sublime, no nos preocupa la libertad. Asumimos unas prácticas de enajenación, de esclavitud. Hacemos parte de unos mecanismos de poder que nos coartan y nos limitan. Y yo considero, al igual que Kant, al igual que Platón, al igual que Herbert Reed, que es importante recuperar a través del arte esa necesidad y esa urgencia del ser humano por tener una vida digna, una vida a través de la paz, de la solidaridad y de muchos términos que ya vengo mencionando y que los repito porque considero que es importante subrayarlos y no pasarlos por desapercibido. ¿Será que se nos ha sido arrebatado el impulso creativo? ¿Será que nos han robado las ganas de soñar? ¿Será que nos han robado la utopía? ¿Las ganas de vivir y de ver un mundo diferente? ¿Las ganas de construir un mundo diferente? Y aquí no estoy hablando desde el punto de vista ya social porque podríamos entrar en otro debate y me podrían decir no, pero es que las posibilidades concretas de acción en ciertos países no se permite, la represión excedente de la cual hablaba Marcuse, es que es muy bonito y yo quiero transformar el mundo pero no puedo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas discusiones que para mí personalmente son más excusas, sino la pregunta es por qué nosotros mismos no estamos buscando esa belleza en nosotros mismos, por qué no nos estamos preocupando por construir y por buscar la belleza, la paz,
la tranquilidad interior y la tranquilidad social. Porque asumimos la barbarie, la devastación, el odio, la maldad, la violencia. Esa es una pregunta que a mí me inquieta muchísimo. ¿Será que hace falta arte en nuestras vidas? Yo pienso que sí. ¿Hace falta arte en los colegios? Yo pienso que sí. ¿Hace falta arte en las familias, en la civilización, en las calles? Yo pienso que sí. Si el arte, como lo venía mencionando anteriormente, y la educación artística posibilita estos espacios de interacción, de debate, de expresión, de sensibilidad frente al mundo, ¿será entonces que es necesario construir espacios de participación y de creación artística que vayan más allá de la escuela? Yo pienso que sí. Y Kant, en el mismo libro de la crítica a la razón práctica, responde todas estas preguntas de una forma muy clara y concisa. Convenceros de que para resolver este problema político hay que tomar por la vía estética, porque es a través de la belleza como se llega a la libertad. Dicho esto, entonces llegamos al núcleo, al punto crucial de este programa y de las múltiples discusiones que he dado a través del Antroporradio, y es la importancia de escenarios pedagógicos que incluyan los lenguajes artísticos, la importancia del arte en la formación de los niños, la importancia del arte para construir una sociedad diferente. Y esto de construir una sociedad diferente es a partir de la educación, a partir de la formación. Por eso mi pregunta es, ¿necesitamos más escenarios pedagógicos que se construyan a través del arte? Yo pienso que arrebatarle a los niños y a los jóvenes el arte no solo es un atentado contra su libertad y contra su autonomía, sino que también, pienso yo, nos augura y nos impone un futuro más inhumano, un futuro angustioso, un futuro violento, un futuro peligroso. Sacar el arte de las escuelas, ignorar la educación artística como algo fundamental del ser humano, considero yo mata la creatividad, mata la utopía, mata la esperanza, mata el proyecto de una civilización diferente, mata el proyecto de un nuevo ser humano. Mata las posibilidades de hacer un cambio de raíz, un cambio desde la esencia, desde lo fundamental. Yo pienso que la ausencia de la educación artística en los colegios y en otros espacios es un problema de carácter político. No es un problema técnico o normativo, y no se soluciona simplemente con agregar al colegio 1 hora a la semana de artes. Yo considero que el debate del arte en los niños es algo que hoy en día, más que nunca por las circunstancias que ya expuse en los anteriores programas, es algo que hoy debemos poner sobre la mesa. No podemos más imaginarnos una educación alejada del arte. En este aspecto es importante que reconozcamos y apliquemos en nuestros discursos y en nuestras prácticas artísticas y pedagógicas cualidades y propósitos como alimentar y potenciar desde las aulas el impulso creativo, la fantasía y el poder de la imaginación. Potenciar el pensamiento crítico, la reflexión constante y el debate en función de la construcción de nuevos paradigmas. Favorecer el autoconocimiento en los niños y en los jóvenes, esto en función de crear las redes necesarias para formar una personalidad responsable, una identidad personal y autónoma, una identidad cultural fundamentada en principios y en valores, una autonomía que les permita a los niños pensar por sí mismos y hacerse responsables de sus decisiones. Tomar conciencia de las subjetividades y recuperar el derecho primario a expresarnos de una forma libre, democrática y justa, sin afectar la integridad de los demás, pero siempre buscando comunicar y trascender en cuanto a lo colectivo y a lo social. Formar constructores de realidades, mentes rebeldes, inconformes, combativas. Almas que en la vida cotidiana asimilen que tienen enfrente una montaña y que es nuestro deber y compromiso escalarla, mirar desde lo más alto, habitar el paradigma, soñar con un mundo diferente, potenciar el pensamiento utópico. Desarrollar el sistema sensorial, motor, cognitivo, emocional, lo que finalmente le permite a los niños aprender a aprender. Aumentar la calidad del aprendizaje de los estudiantes, motivar el aprendizaje significativo, reforzar las ganas de aprender por medio del juego, el entusiasmo, la creatividad. Promover el trabajo en equipo,
Yo pienso que esto posteriormente generará mentes y actitudes más seguras. Un ambiente escolar basado en la empatía, el respeto, el aprecio por la integridad personal y de los demás. Un ambiente donde prime la tolerancia, la integración, la unión, el trabajo, la dedicación, la disciplina. Un poco es quitar este imaginario colectivo que asume que el docente es el que se para con bata blanca frente a un tablero y empieza a hablar de una cantidad de cosas, mientras los niños están sentados escuchando y tratando de entender lo que el profesor diga. Sino que la pedagogía va mucho más allá. La pedagogía es una actitud frente a la vida, es una actitud humana frente al mundo. Como decía Freire, educar es dar poder, es reconquistar. Decía Freire, educar es despertar la capacidad de soñar, despertar la creencia de que es posible cambiar el mundo. Y esta noción de transformación del mundo, este pensamiento utópico de la transformación de la realidad a través del ejercicio pedagógico, es algo que va mucho más allá de la escuela. La escuela es una estructura, es una casa, la escuela es el espacio donde a través de estos últimos años, y eso será discusión para otro programa, se ha asumido que solo a través de la escuela es donde hay enseñanza y hay pedagogía, y no es así. Al igual que Freire, yo considero que el maestro, como es una actitud y una forma de ver el mundo, el maestro también está en las calles, en las salas de arte, en los museos, en los conciertos. Decía Freire, enseñar y aprender no pueden salir de la búsqueda de la belleza y la alegría. Y yo creo que esta búsqueda de la libertad, de la belleza, de la alegría, de la justicia, de la paz, yo pienso que es un error creer que esta actitud de transformación solo se da en las escuelas. Y si el arte en sí mismo es una práctica de libertad, el arte es una búsqueda de la belleza, de lo sublime, de lo que yo soy, de mi trasfondo emocional y cultural. Y a través de la expresión artística yo practico mi ejercicio de libertad y mi derecho a expresarme, pues evidentemente la clase de artes o el espacio de la educación artística, pues es un espacio de libertad, es un espacio de transformación, es un espacio de formación integral del ser humano, un espacio de cambio, de construcción. Ricardo Marín, al igual que Paulo Freire, nos invita a reflexionar sobre nuestro compromiso social y político como educadores, como formadores, y formadores no en contenidos específicos o esclavizados al currículo, sino que aún más importante la labor formativa como una práctica de humanidad. Yo pienso que uno de los fines principales de un espacio pedagógico, de un espacio de enseñanza artística, es recuperar en los sujetos el amor por la libertad. Que los individuos, a partir de elementos históricos, estéticos, técnicos, culturales, se apropien de su proceso de formación y entiendan que por medio de la autonomía y la autodirección, el autogobierno, él puede y debe estimular sus propias formas de conocimiento. Como decía anteriormente, que los niños aprendan a aprender. No como nosotros que los obligamos o les enseñamos o nosotros docentes les tenemos que decir cómo aprender. No, generar el espacio donde el niño en sí mismo entienda cuál es su proceso de aprendizaje. Esto permitirá, considero yo, un autoconocimiento y una estructuración más sólida de su identidad tanto personal como cultural, donde el observar, escuchar, sentir adquieren un sentido mucho más profundo, porque son experiencias que nos acompañan a diario, pero que por la velocidad y por las dinámicas del mundo moderno, pues las pasamos desapercibidas. El ruido, el desorden, el caos nos llevan a los niños a olvidar la pausa, el respiro, el escuchar, el sentir. Porque el niño, y esto es del ser humano en general, cuando aprende algo, disfruta de haberlo hecho y quiere hacerlo cada vez mejor. Entonces el niño cada vez crea expresiones artísticas y cada vez tiene más cuidado en los detalles, porque busca perfeccionar su obra a la vez que se perfecciona a sí mismo. Y yo pienso que eso posteriormente le va a permitir perfeccionar la sociedad. Enfrentarnos a través del arte enfermedades tan generalizadas y tan esparcidas como la pereza, el desinterés, el engaño, el camino fácil, la superficialidad, la falta de motivación también, la baja autoestima. Bueno, yo creo que hasta este punto podemos dejar por el programa de hoy.
vamos a dejar hasta acá estas primeras reflexiones sobre la importancia de la educación artística en la formación integral del ser humano, sobre la importancia del arte en la formación de los niños, y en el próximo capítulo, en la siguiente parte, vamos a profundizar un poco ya sobre el arte en sí mismo. Por qué pienso y por qué, más allá de que lo piense, actúo y mi pasión y mi forma de vida decanta en una actitud donde entiendo al arte como un dispositivo político de transformación social. Y asumiendo que no podemos separar una educación transformadora sin que en esta educación y en estas formas de pedagogía esté incluida la enseñanza artística. Entonces, de verdad, muchas gracias. Como siempre, te agradezco por escuchar, por participar, por apoyar este proyecto independiente. Hasta este punto dejamos esta primera parte de estos debates sobre la importancia del arte en el ser humano, y en el próximo programa continuaremos con la discusión y les brindaré mis conclusiones generales sobre la reflexión pedagógica, social y política de la enseñanza artística. Entonces, de verdad, muchas gracias por escuchar. Un abrazo y nos vemos en el próximo programa.